Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que bien. Les quiero contar que en este pequeño video quiero hacer una especie de resumen de lo que vimos la vez pasada, ya hace algunos domingos atrás. Estuvimos viendo acerca de lo que significa conocer a Jesús y hablamos de la justificación. Recordando un poco, nos situamos en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Ya introducimos la clase recordando que vimos un video. Y ese video nos explicaba qué significaba la palabra pecado. Recuerden que en el Antiguo Testamento o en hebreo, la palabra pecado se habla como jatá. Y en el Nuevo Testamento o en el griego es hamartía. El significado más primario o más simple de entender el pecado es simplemente como errar el blanco, el no dar al punto correcto. Ese es el significado original. También podemos entender este pecado o el pecado como la rebelión contra Dios mismo. Pero desde esa óptica vemos cómo se desarrolla este pasaje de Romanos y cómo el pecado afecta rotundamente la relación entre el hombre y Dios. Y es por eso que aquí entra Jesús. Sí, gracias Jesús por justificarnos. ¿Y qué es justificarnos? En palabras muy simples, muy sencillas, es declararnos inocentes. Eso es como antiguamente cuando uno iba al colegio y no iba a una clase, la mamá a uno le hacía una libreta y le decía: mi hijo no fue a clase porque estaba enfermo. Entonces la profesora no nos reta nadie, somos declarados inocentes. Eso es lo que hace. Pero entonces, como está el pecado en el ser humano, sobre el ser humano, desde el ser humano, ¿qué es lo que hacemos para quitar el pecado? Lo que hace Jesús mismo no es eliminar la ley que identifica el pecado. Lo que hace Dios mismo es que a través de Jesús, que vive en relación a la ley y bajo esa realidad, nos llena de gracia. Y su perfecta obediencia hace que esta gracia abunde sobre nosotros. No rompe la ley para eliminar el pecado, sino que se somete a la ley para liberarnos del pecado a todos nosotros. ¿Con qué quiero terminar este video? Recordándote un pasaje muy bonito. Romanos 5, versículo 20. ¿Y qué es lo que dice respecto de este punto? Dice: pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que no te puedes olvidar de esto. No importando cuánto de pecado o cuánto de error o cuánto de transgresión haya en tu vida, sobreabunda la gracia. No hay posibilidad que Dios no te abrace y te dé una nueva oportunidad para comenzar de nuevo en los pies de Cristo Jesús. Así que nada te diga lo contrario, que nada te juegue en contra, aunque tu mente te diga: no, esto no tiene perdón, ya le fallaste muchas veces a Dios. Ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que tú y yo estamos justificados, no por lo lindo que eres, que puedes ser muy lindo o linda, no es por eso, es porque Jesús te declara inocente. Y por eso tú y yo debemos darle gracias al Señor. ¿Sabías que cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador y Señor y el único camino al Padre, quiere decir que ya estamos identificados como del equipo de Cristo? Por lo tanto, se espera que te identifiques como tal, ¿cierto? Que te reconozcan como tal. Cuando vamos a ver un partido de fútbol, de básquetbol, queremos que todos identifiquen a qué equipo vamos a apoyar. Por eso nos ponemos la camiseta del equipo y todas esas cosas, ¿cierto? Bueno, de algo parecido se nos está queriendo hablar en Romanos 6:1 en adelante. Siendo que ya eres parte del equipo de Cristo, Él espera que te identifiques como tal y con las cosas que a Él le agradan, con las cosas que a Él le desagradan y así sucesivamente. Ahora pensemos, ¿qué cosas a Dios no le agradan? En la palabra de Dios dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios.
Y en otro pasaje de la Biblia dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Déjame comentarte algo. Por nuestras propias fuerzas es muy difícil luchar contra el pecado. Nosotros solos no podemos, o solamente un porcentaje muy poquito, porque o si no, no necesitaríamos un salvador. No podemos solos, eso está claro. Primero debemos someter nuestra voluntad con la voluntad de Él. Para vencer el poder del pecado solo viene de una forma sobrenatural, que es con el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Y según estos versículos no tenemos permiso de vivir pecando y salirnos con la nuestra, porque sería aprovecharnos de su gracia, ¿cierto? Esa gracia para nosotros es gratis, pero para Dios, para Cristo Jesús, fue un alto costo, porque la sangre de Cristo Jesús fue derramada para salvarnos, ¿sí? Su gracia nos asegura una nueva oportunidad cada vez que fallamos, pero Dios quiere que trabajemos. En Cristo y por su muerte estamos separados del pecado, porque recordemos que en Dios no puede haber pecado. Ahora ya el pecado puede tentarnos, pero no dominarnos. Y recordemos que nosotros en el bautismo no solo somos sepultados con Él, sino también resucitados por el poder del Padre. Y aquí es donde tienes que creer que es Dios quien produce nuestra resurrección y cambio de muerte a vida. Tú no puedes creer sin experimentar un cambio de tu modo de vivir, ¿sí? Y esto es una verdad que nos debe confrontar y acompañar a lo largo de toda nuestra vida, aunque todavía luchemos con nuestras ganas de mentir, de ser egoístas, de ser orgullosos, de hacer cosas malas. Ya no somos del otro equipo. Nosotros somos del equipo de Cristo y Él no dejará que te sientas cómodo con esas cosas que antes hacíamos. Tenemos al Espíritu Santo que ahora habita en nosotros y va a ser ese semáforo que nos va a estar advirtiendo y nosotros le tenemos que poner atención. Hay muchas situaciones en la vida que son muy difíciles de controlar. Por ejemplo, que te disparen. Para terminar este resumen, vamos a describir lo que vimos en la lección Eternamente Seguros, que estaba basada en Romanos 8, de los versículos 28 al 39. De aquí, básicamente lo que vimos es que hay un montón de situaciones que ni tú ni yo, ni nuestras familias, ni nadie puede controlar. Cosas que nos van a suceder y que no necesariamente son buenas. La Escritura nos dice que no todo está garantizado que va a ser de color de rosa. Hay situaciones que nos podrían poner incluso en peligro. Y todas esas cosas, por más malas que parezcan a la vista de cualquiera, incluso de ti y de mí, Dios las va a usar para nuestro bien. Eso es una condición que tenemos los que amamos a Cristo. Así que tú y yo que amamos al Señor, todas las cosas que nos pasen de aquí en adelante, aunque parezcan malas, Dios las va a usar para nuestro bien. ¿Por qué? Porque tenemos una garantía eterna, porque Dios te creó y te diseñó desde mucho antes, e incluso antes de que nacieras. Ya Él te había conocido y te había formado con un propósito y un destino eterno. Así que es muy importante que sepas de que tú y yo fuimos escogidos desde mucho antes de incluso nacer. ¿Por qué? Porque tenemos un llamado eterno, y un llamado que es a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor, porque fuimos escogidos para ser justos, así como Dios es justo. ¿Te acuerdas que vimos que lo que es justo es que Dios a través de Jesucristo pagó el pecado de nosotros y fuimos justificados, fuimos hechos inocentes? Así que es importante que tú y yo caminemos en su voluntad y cumplamos el propósito que fue puesto en ti y en mí en esta tierra. Así que obtenemos nuestra seguridad en Cristo por siempre. Así que no hay forma de que nos podamos separar del amor de Dios.
Así que te envío un abrazo y espero que esta lección y todo este resumen haya llegado a tu vida y puedas reflexionar. Un abrazo, chao chao.